Enemigos del ánimo, vamos terminando esta serie porque el año va cerrando y nos encontramos con este enemigo que vaya si es poderoso. Más de 300 millones de personas padecen depresión. A esto se suma que la depresión, cuando tiene un estadio mucho más grave, lleva a muchísimas de esas personas al suicidio, a la autodeterminación. Por lo tanto, la necesidad de enfrentar a este enemigo es imperiosa. En este año, la próxima platita, en este año más de la mitad del país, en este año 2025 que estamos cerrando, necesitó más atención en salud mental. Solo en Buenos Aires, desde el año 2019, fíjese el año, no es casualidad el 2019, 2020, solo desde el 2019 en adelante, solo en Buenos Aires, hubo más del 60% de internaciones por salud mental. Es decir, que hoy en Cava, mínimamente 2 personas van a ser internadas por salud mental. Una depresión muy aguda, o que se hicieron marcas, o trataron de suicidarse, o se pusieron una soga, un cable al cuello, lo que sea. Hoy en Cava, 2 personas por lo menos o más van a ser internadas por salud mental. ¿Qué significa? Que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. En los textos apocalípticos de Jesús nos dice que una de las señales de los tiempos finales es angustias de gente. La gente va a estar más apesadumbrada, más angustiada. Se nota en las iglesias. Este año yo he ido a predicar a iglesias pentecostales, y las iglesias pentecostales, a diferencia de nosotros, las iglesias bautistas, por lo general antes eran mucho más eufóricas en las canciones, en la alabanza. Hoy no hay diferencia. Le digo más, nuestra iglesia es más alegre y más eufórica que un montón de iglesias pentecostales. ¿Pero a qué se debe? Que la gente está más apesadumbrada, más abatida, más fatigada. El tema de la depresión da para muchísimo. Yo vengo leyendo hace mucho tiempo, vengo trabajando con muchas personas, hablando con muchos profesionales, y la medicación ayuda en los casos más graves de depresión. Pero cuando la depresión es leve o moderada, no tiene mucha incidencia. Es lo mismo que te den un placebo que te den un antidepresivo. No incide prácticamente en nada. ¿Qué significa esto? Que muchísimas personas en el mundo, aunque tienen un profesional, aunque tienen un tratamiento, sin embargo, no logran salir. Y yo te lo puedo contar de primera mano, por haber tenido a mi madre medicada por más de 30 años. En los últimos años, logró, por así decirlo, una estabilización de la depresión. Pero no es que mejoró el ánimo, prácticamente nada. Solo una estabilización, un pequeño balance con más de 30 años de medicación arriba. Descontando que uno va pasando de profesional en profesional y que es difícil encontrar profesionales que verdaderamente te puedan ayudar. Sin ir más lejos, en La Paz, ¿cuántos profesionales hay? No los critico, pero describo la situación. Primero, que hay pocos. En segundo lugar, que de esos pocos, ¿cuántos de ellos son competentes para ayudarnos en las problemáticas de salud mental? Me acuerdo una vez cuando llegó mi mamá, que estaba en una crisis profundísima, muy grave. Mi hermano se iba a casar, claro, y se le iba el último. Yo ya me había ido a Buenos Aires a estudiar al seminario, y mi mamá sabía que yo no volvía nunca más conforme al llamado que Dios me había hecho, y mi hermano se iba a casar. Me acuerdo, mi hermano me llamó unos días antes, me dice: Ale, por favor, organizate de alguna manera. Nosotros estábamos pastoreando en Berisso, La Plata. Organizate de alguna manera, pero venite antes porque no doy más. Mami está recontra mal. Claro que no iba a estar mal. Se le iba el último de los hijos. Ya mi hermana se había casado, se había ido, me había ido yo ya estaba casado, estaba en el ministerio, y creo que estábamos por tener a Irina, me parece que íbamos a tener. A Irina. Mi esposa estaba embarazada de Irina, si no me equivoco. Y mi hermano me llama desesperado y me dice: Ale, por favor, vení antes.
no tengo forma de manejar a mami, no doy más, claro. Mi mamá se la veía venir, se le iba al último, ¿dónde agarrarse? ¿Con quién vincularse en el día a día, en lo cotidiano? Me acuerdo todavía, me río para no llorar. La llevo al psiquiatra, la acompaño al psiquiatra, vamos juntos, la llevo, vamos con el auto, viajo antes, organizo toda la iglesia, viajo antes y la llevo al psiquiatra. Y cuando me siento frente al psiquiatra, yo miraba al psiquiatra y miraba a mi mamá, miraba al psiquiatra, miraba a mi mamá y decía, ¿quién está mejor de los dos? Lo miraba al psiquiatra demacrado el pobre. Las ojeras la arrastraba por el suelo. Y yo lo miraba al psiquiatra y mi mamá y digo, yo vine a buscar ayuda acá. Le digo la verdad, vine a buscar ayuda acá. ¿Qué hago acá? Sin desmerecer a nadie. No lo digo con una actitud de orgullo. No. Lo miraba, estaba mal el hombre. Apenas balbuceaba el psiquiatra. Entonces la pregunta es, ¿quién nos puede ayudar? Por eso te dije hace un rato, a ver, que no hay mejor herramienta que la Biblia. Y déjame que abra un paréntesis porque por ahí me olvido. El viernes que viene, si podés venir a Celebremos, hace todo lo que esté a tu alcance. Celebremos, una vida con propósito. El año que viene celebremos. Ya voy a decir ese paréntesis también. Pero si podés venir el viernes que viene a una vida con propósito, vení. Porque es parte de curarte y de prevenir no solo la depresión, cualquier trastorno de salud mental. Pero para no enredarme mucho más, quiero ir cortito y ya vamos a la Biblia. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia? Que tiene muchísimo para decirnos de este tema. Los hombres de Dios también entraron en depresión. Elías entró en depresión, Moisés también, Jonás también, y Jesús mismo también. Lo vieron a Jesús en el monte de Getsemaní, cómo llora, cómo está angustiado. Él mismo lo dice, sus palabras lo documentan. Estoy angustiado, tengo una angustia hasta la muerte. Es decir, que la depresión no es que se queda ahí en las paredes. ¡Ah! Vos vas a la iglesia, no voy a entrar a tu vida. No. No respeta a nadie. Permea a todo el que puede. Y más cuando hay predisposición a la misma. Todo lo que nos sucedió en el vientre de nuestra madre, lo que ella hizo, dijo, escuchó, habló, todo eso, ya nos programó, nos dio a nosotros un programita acá. Nos dio un programita. Después todo lo que nos fue pasando y lo que nos pasa nos puede llevar para bien o para mal. Por eso es tan importante que el viernes vengas a una vida con propósito. Y hablando del paréntesis, y es tan importante que el año que viene empieces, celebremos la restauración. No te vas a dar cuenta que lo necesitas hasta que estés adentro unos meses en Celebremos. No te vas a dar cuenta. Porque la mayoría de nosotros naturalizamos cosas en nuestra vida, formas de pensar, de sentir y de decidir, las naturalizamos. Y recién nos damos cuenta cuando empezamos a abordar y en un grupo pequeño se empiezan a abrir las cosas. Allá nosotros tuvimos un retiro para novios, el primer retiro, ya tenemos fecha para el segundo que va a ser en febrero del año que viene, si Dios lo permite y si nuestro Señor Jesús no viene antes. Y cuando entramos a la casa que nos prestaron para el retiro, yo miraba un poquito los gestos de los chicos. La casa era linda, ¿no? Claro, muchos de ellos no están acostumbrados a una casa tan linda, tan paqueta, tan hermosa. Bueno, la foto lo documenta, ¿no? Lo que van siguiendo ahí las redes. La foto no están acostumbrados. Entonces, en el encuentro para novios, no solamente la importancia de los talleres, hasta el escenario es importante. ¿Por qué? Porque el escenario te lleva a que vos digas en el futuro, yo quiero en el futuro cambiar mi historia. ¿Cuánto tiene que ver el escenario para la depresión? ¿O no? ¿Cuánto tiene que ver? ¿Cuánto tiene que ver la casa donde vivimos? ¿Cómo es tu habitación? ¿Cómo son los ambientes? ¿El patio que tenés? ¿El lugar? ¿Cuánto tienen que ver? ¿Cuánto tiene que ver la higiene? ¿Cuánto tiene que ver si el lugar es agradable? Un montón también incide. Y los novios que entraban, ¿no?
Cuando Lucas dio una de las tareas, uno de las parejitas dijo, en los propósitos, ¿no? Escribió, yo quiero tener una casa como esta con una canchita de fútbol allá. Pero qué bien, porque incide también en toda nuestra vida. Sigamos con la depresión. ¿Qué tiene Dios para decirnos al respecto? En primer lugar, el salmista, versículo 5, dice, mi espíritu está angustiado, estoy leyendo mal. Ahora sí, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. El gran problema de la depresión, como de cualquier otro trastorno de la salud mental, radica acá. La parte del cuerpo más protegida del ser humano es esta. ¿Qué tiene? Piel, cabello, huesos muy fuertes tiene el cráneo. Además, adentro, líquido. Porque es la parte más protegida junto con el corazón. ¿Por qué es la parte más protegida? Porque indudablemente es la que más importa. Pero hay lugares que no se pueden proteger, que solo nosotros los podemos proteger en las decisiones que tomamos. Y son nuestros pensamientos. Miren lo que dice el salmista. ¿Cómo voy a hacer para salir de la depresión? ¿Cómo voy a hacer para salir de mi forma de pensar, cambiar mi forma de pensar? En primer lugar, recordar las obras de Dios. La otra plaquita nos muestra qué le pasa a una persona cuyos pensamientos son negativos, cuyos patrones de pensamiento son malos, está aplastada. ¿Cuál es tu forma de pensar? Así es tu forma de vivir. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son negativos? ¿Son malos? ¿Todo el mundo quiere el mal tuyo? ¿Todo el mundo te envidia? ¿Todo el mundo te trata de hacer el mal? Hay algo que está mal en tus pensamientos. Que el mundo está malo, por supuesto, y va a venir peor, por supuesto, lo dicen las profecías. Pero no puede ser que todo el mundo sea malo con vos, que todo el mundo te envidie. No puede ser. Hay algo que está funcionando mal acá adentro. Es la parte morfológica y estructural más protegida. Sin embargo, yo, podemos controlar lo que pensamos. Pero es impresionante cómo Dios nos dio plasticidad en nuestra mente. Es decir, que el cerebro tiene plasticidad. ¿Y eso qué significa? Que nuestros pensamientos pueden moldear el cerebro. Y me refiero a lo físico del cerebro. Es decir, que nosotros si comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, pongámosle, pensamos menos negativo y comenzamos a pensar más positivo, más optimista, con un sentimiento y una actitud de mayor gratitud, todos esos pensamientos estos van a marcar áreas de nuestro cerebro. Pero tengo la mala noticia. La mayoría de nosotros, a raíz de nuestra caída y a raíz de nuestra falta de ocuparnos intencional y a propósito, tenemos patrones oscuros, patrones de pensamiento oscuros, que la psicología cognitiva conductual los describe como distorsiones cognitivas o distorsiones del pensamiento. Por ejemplo, escuché a alguna persona decir, uy, se cayó el micrófono. No, qué desastre, qué tragedia. Esa persona tiene una distorsión cognitiva. Se cayó el micrófono, se cayó. Se le puede caer a cualquiera. Pero cuando uno hace de algo pequeño una tragedia, tiene una distorsión cognitiva que se llama, entre otras, porque hay varias que comparten lo que acabo de escribir, maximización. Llevo al extremo algo que no lo merece, no tiene ese tamaño, pero me he acostumbrado a hacer de las cosas una tragedia. No es la única distorsión. Están los que creen que hay más de 30 y hasta 60 distorsiones cognitivas. ¿Y qué hacen esos patrones oscuros en nuestra mente? Se fijan en el cerebro. Entonces,
si yo pienso que todo el mundo es malo, ¿cómo voy a actuar? Voy a actuar en consecuencia. No me voy a juntar con nadie. Si vengo a la iglesia, voy a llegar empezada la celebración y me voy sobre el final que comienzan a ministrar porque evito a todo el mundo, porque pienso que todo el mundo es malo. Distorsiones que tenemos, formas oscuras, patrones. Y lo peor del caso es que practicamos lo que se denomina la rumiación. ¿Vieron cómo hace la vaca? La vaca come, vieron que tiene 2 estómagos la vaca, ¿no? La frase esa horrible que usan muchas veces, ¿estás gorda como? No. La vaca, ¿qué hace la vaca? Rumiación. Tiene 2 estómagos. Nosotros lo que hacemos con nuestros pensamientos, con nuestro cerebro es la rumiación, pero la rumiación de pensamientos negativos. Ahora, fíjense el salmista lo que dice, recordá, yo meditaba. Van a leer en todos lados, googleen en todos lados lo que es la meditación. Pero no estoy hablando de la meditación trascendental y toda esa porquería que es basura. Estoy hablando de la meditación bíblica. Meditaba en todas tus obras. Es decir, que está perfecto, que dejemos la computadora, que dejemos el celular, y que nos apartemos en algún lugar lindo y nos sentemos a meditar. Pero no meditar cualquier cosa, meditar en las obras de nuestro Dios. ¿Saben lo que te va a pasar si empezás a practicar la meditación? Que de eso hablamos un poco en Armados, en la A anterior de 3 meses atrás. ¿Saben lo que te va a pasar? Te va a empezar a cambiar la cabecita y por ende el estado de ánimo y el corazón. Porque ¿qué pasa en la cabecita, en el cerebro? ¿Qué pasa en el corazón, en nuestro interior? Se empieza a modificar, Y tengo una manera mucho mejor de enfrentar toda la vida. Porque hace un rato te dije que es necesario celebremos la restauración. Yo me acuerdo hace 12 años atrás cuando empezamos Celebremos acá, muchos me miraban, líderes especialmente, me miraban, este pastor raro. Yo era el pastor raro los primeros años acá en La Paz, éramos raros. Mi esposa era la porteña, la pastora, la porteña. Y yo era el pastor raro, que usaba las camisas afuera, no usaba corbata, rompía el micrófono. No, ahí está. Era el pastor raro. Cuando empezamos Celebremos, éramos un puñadito. No sobraba el aula de danza, lo hacíamos allá. No sobraba. Porque en teoría todos estaban bien. ¿Cuántas cosas nos habitan? ¿Cuántos patrones oscuros tenemos? Y lo peor del caso es que rumiamos esos pensamientos negativos. Es decir, que hacemos a la inversa de lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la rumiación que nosotros tenemos que hacer tiene que ser de las obras de Dios. ¿Qué hizo Dios de bueno en tu vida, en el pasado? ¿Qué hizo la semana pasada? ¿Qué hizo hoy? ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo en tu familia? Rumiar, meditar las obras poderosas de Dios. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a prevenir la depresión y cualquier otra cosa? Rumiando las obras poderosas y gloriosas y amorosas de nuestro Dios. Así vamos a salir adelante. Encima, para peor de males, todos tenemos una historia. Y yo te pido por favor que pienses cómo es tu papá, tu mamá. Si te acordás de tu abuelo, si lo tenés, cómo es tu abuelo, tu abuela. Míralos un poquito. Tráelos un poquito ahí a la memoria, ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo hablaban ellos? ¿Cómo era su estado de ánimo? Tráelos un poquito a la memoria. ¿Para qué? Para que te des cuenta que muchos de esos patrones se terminan repitiendo en vos, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, en tu forma de sentir y por ende de actuar. Lo peor del caso es que muchos practicamos la rumiación autocrítica. Nos criticamos a nosotros mismos. Ya vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Nos criticamos. No logré nada, no hice nada, soy un fracaso, nunca me recibí de nada. Y hacemos todo ese proceso interior que es realmente diabólico. Le facilitamos el trabajo al diablo.
Vieron que el diablo nos acusa a nosotros. Bueno, nosotros mismos hacemos el trabajo del diablo. La Biblia nos invita a recordar las obras de Dios. Trae a la mente ahora mismo ese momento que el Señor te comenzó a llamar. Tráelo ahora mismo a la mente. Trae a la mente ahora mismo ese momento que Jesús te perdonó tus pecados y te dijo que te amaba. Tráelo a la mente ahora mismo. Tráelo a la mente ese momento de prueba que tuviste hace unos días atrás, más o menos. Tráelo a la mente y cómo Él te salvó. Tráelo a la mente, tráelo ahora mismo. Tráelo. Y vas a ver lo que se va a producir en tu corazón. Gratitud, alivio, alegría, paz. En segundo lugar, la segunda cosa que nos invita a la Biblia para vencer la depresión y cualquier trastorno de salud mental es renovar la adoración. Renovar la adoración. Vieron que nosotros, por eso hermoso tiempo de adoración tuvimos Elda y todo el equipo precioso. Y Elda nos decía, no nos miren a nosotros. Tiene razón. Yo muy pocas veces los miro a los que están adelante, muy pocas veces. Cierro los ojos y me concentro en adorar a mi Rey. Tuvimos un tiempo maravilloso recién de adoración. Pero ¿qué nos pasa a nosotros a veces? Acá, hablo de acá, la celebración. Entramos, miramos, quién entró, quién salió, qué hizo el pastor, qué dejó de hacer, rompió el micrófono, se lo puso, Lucas le puso el rubiecito le puso el micrófono, no le puso. ¿Y qué te quiero decir? Claro, va a ser difícil que podamos renovar la adoración. La adoración se renueva en lo privado y en lo público. Hoy a la mañana, ¿tomaste un tiempo para renovar tu altar delante de papá? ¿Te detuviste a leer la Biblia? ¿Fuiste intencional en meditar en él? ¿Cerraste tus ojos y abriste tu corazón? ¿Le entregaste tu vida? No me estoy refiriendo a la reunión de ahora, me estoy refiriendo si antes. Fíjense, dice el texto, extendí mis manos a ti. Vieron que nosotros a priori podemos pensar que Dios, si nos pide que le adoremos, es alguien que está medio bajo de autoestima, ¿no? Dios debe estar un poquito bajo de autoestima porque pide que lo adoremos. Hay una palabrita que a mí me enerva, cuando algún predicador dice Dios necesita. Me enerva esa palabra, me enerva, porque lo baja a Dios, no es el verdadero Dios. Dios no necesita nada. ¿Sabían ustedes que en los últimos años se descubrió por las neurociencias, el estudio del cerebro que está muy avanzado, se descubrió que la música, la adoración, al principal que beneficia es a nosotros? Es decir, que cuando Fede en la casa le canta a la Sole y a la Elisa, además de beneficiarla a la Sole y a la Elisa, se beneficia a él y toca. Los principales beneficiarios somos nosotros. Está comprobadísimo por las neurociencias que reduce el estrés, la música, el cantar, que reduce la ansiedad, que produce en nosotros un estado de alegría, de energía y de euforia. ¿Qué hace mi esposa cuando va a limpiar los viernes y los sábados la casa? ¿Qué hace? Prende la computadora, su computadora, la Lenovo, y busca alabanzas, y pone todas así rítmicas, y empieza a limpiar. Y yo la veo que empieza a barrer despacito, pero a medida que avanza la música, ya es otra cosa. ¿Cómo? Y el mate, por supuesto, el mate que también te ayuda, ¿viste que el mate te levanta? Tiene ahí un estimulador, el mate, muchas veces estamos medio dormidos, tomas mate y te levantás. Bueno, ella pone música y empieza a limpiar. Claro, ¿qué produce en nosotros? Alegría, euforia. Ahora, vení Fede un ratito, por favor, que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y después avanzamos con la predicación. Ponete de pie, por favor. Ahora que entendemos un poquito más, un chiquito más, versículo 6. Versículo 6. Ahí vamos a practicar el versículo 6. Extendí mis manos a ti. No lo hagas porque yo te digo, Hacelo a propósito, adrede, como un acto de adoración, de entrega, de gratitud, de amor, de fe, de reino. Levanta tus manos al cielo, exténdelas.
Agradecele, honralo. Extendelas bien en alto, extendelas. Extendelas hacia el cielo. Estamos practicando el versículo 6. Dice que extendí mis manos a ti. Él es el que bendice. Él es el que llena nuestro corazón de su gracia, su amor y su poder. Desde que falleció papi, el papi de la tierra, mami entró en una profunda depresión y de allí en más tomó medicación hasta los últimos días de su vida, casi sus 80 años. Extende tus manos al cielo, por favor, y adora al que vive y al que reina. No tiene por qué ser tu historia. Tengo 54 años y gracias a Dios no tomo ningún tipo de medicación. Ninguna. Pero ¿sabes a qué se debe? ¿Sabes a qué se debe? A papá. Y a ser intencional en hacer cosas de acuerdo a la verdad de Dios, a la justicia de Dios, al evangelio de Jesucristo. Extende tus manos al cielo levantadas y no te pierdas la oportunidad, no solo hoy, porque lo estamos haciendo hoy. No te pierdas la oportunidad en todas las celebraciones que tengas en tu casa mismo, en tu casa. Yo lo suelo hacer en casa también. Levanto mis manos en el patio de mi casa, levanto mis manos, la levanto para Dios porque lo amo, porque lo honro, porque sé que de Él viene mi socorro. Levanta tus manos al cielo y decirle, papá, te entrego mi vida, te rindo mi corazón. Quiero crecer en adorarte más y mejor, en renovar el altar, en sacar las cenizas, la frialdad, la apatía, aquello que me ha hecho hacer una rutina. No quiero que sea una rutina, quiero que sea algo nuevo todos los días, adorarte. Porque Él es digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres digno, porque Él es digno. Adórale con todo tu corazón. Digno de adorar, Él es digno de adorar, mi Dios, mi Rey. Adórale con todo tu corazón, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Gracias. Porque Él es digno de Él es digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, y Rey consolador. Eres mi Padre, Dios ya. Mario, antes de mediados de febrero del año que viene vas a tener un trabajo digno. Es una bendición lo que haces, pero antes de mediados de febrero vas a tener un trabajo digno. Papá, gracias por tu bondad, tu misericordia, porque provees. Tú eres fiel con aquel que te busca, que te honra. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta noche, en esta mañana. Llénanos en este día de tu Espíritu Santo. Llénanos. Que podamos entender tu verdad, aplicarla y profundizarla. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Seguimos con la parte del mensaje. La tercera cosa que es necesario que hagamos es reconocer nuestro dolor. Nos ha costado horrores en la iglesia reconocer nuestro dolor. Es cierto que no a todo el mundo le vamos a contar cosas profundas de nosotros. Debemos buscar hermanos, hermanas competentes, maduros, espirituales. Pero nos ha costado. Fíjense lo que dice el salmista, verso 7. Desmaya mi espíritu. Lo describe tan bien. A todos nosotros nos pasa que hay momentos que sentimos desmayar, que no nos sentimos bien, que estamos mal, que estamos tristes, dolidos. Sin embargo,
lo que solemos hacer, y es la próxima plaquita, es activar en nosotros, en lugar de reconocer nuestro dolor, activamos lo que Freud llamó los mecanismos de defensa, pero lo que otros estudiosos de la humanidad han llamado los sistemas adaptativos a la realidad. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Hay un montón de cosas allí enlistado. Negamos, por ejemplo, hacemos como los chicos. No, esto no me está pasando, es un sueño, es una pesadilla. Y la negación nunca conduce a nada. Es lo que se suele decir un típico adicto. Yo esto lo manejo, solo consumo el fin de semana, pero después de lunes a viernes que trabajo o estudio, estoy bien, yo lo manejo. Es mentira, no maneja nada. Si lo manejara ya lo hubiese dejado. ¿Pero qué hace? La negación. Pero no es el único mecanismo. Está, por ejemplo, la represión, reprimir las cosas. Entonces, ¿eso qué hace? Para que no duela tanto, para no exponernos, para no hacernos vulnerables, lo reprimimos. Pero es una olla a presión. Tarde o temprano hay algo que lo va a disparar, va a explotar eso. En tercer lugar, la regresión. Tenemos conductas infantiles. ¿No vio alguna vez una persona en una crisis de angustia, se tira al piso y se enrolla como un feto? No sé si lo vio alguna vez, yo sí lo vi. Personas en una profunda angustia y se enrolla, se tira al piso y se enrolla como un feto. Hace la posición de feto. Es una conducta regresiva, como lo está viendo ahí, regresar. ¿A dónde regresa? Donde estaba seguro, segura, que es uno de los lugares más seguros. Bueno, ahora no tanto por el aborto, pero debería ser uno de los lugares más seguros que un hijo, una hija, una criatura puede estar. Y así la lista continúa. Son formas que nosotros tenemos, en lugar de afrontar, de reconocer nuestro dolor, son formas que tenemos de desplazarlo, de moverlo a algún otro lado. Por eso proyectamos muchas veces. Qué orgullosa que es Mailén en la danza. ¿Viste cómo hace? No, el orgulloso soy yo, que proyecto en Mailén el orgullo que yo tengo. En lugar de reconocerlo, lo proyecto. Qué orgullosa que es Mailén, hace así. Mailén hace lo que hace siempre y lo hace con el corazón. Vaya a saber, ¿cómo sé yo qué es orgullo? No, es mi orgullo que lo proyecto en ella. Proyección. Y así, como nos dice ahí, y ni hablar del aislamiento. Solemos aislar aquello que nos duele, que nos perjudica, que nos trae malestar, y todos los mecanismos habidos y por haber, hay más todavía, pero esa lista es ilustrativa. En tercer lugar, el salmista nos enseña que para enfrentar la depresión y cualquier otra enfermedad de salud mental necesitamos reconocer nuestro dolor. En cuarto lugar, esto me parece sumamente práctico y claro de entender, necesitamos registrar. Cuando digo registrar, lo que está haciendo la hermana allí, está anotando todo. Lo que hacen algunos por acá con el celular, es lo que hace Mari, registrar. Necesitas registrar acá, pero también verlo, leerlo. Necesitamos registrar. En un tiempo que Maca estaba pasando un periodo de prueba acá en La Paz, gracias a Dios que tuve esa sabiduría de registrarle algo escrito en su pieza. Y le dejé algo escrito para que Maca lo leyera y ella supiera quién eran Dios y los planes que Dios tenía para ella. Se lo dejé por escrito. Algo tan simple, pero fue tan poderoso para Maca. Nunca se olvida de ese escrito. El escrito que me dejaste, pa. A veces necesitamos leer, necesitamos registrar. Como dice el salmista en el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Necesitaba registrar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras voces en nuestro diálogo interno y porque hay otras voces de afuera que nos perjudican, nos enferman, nos abaten. Ahora me encantó la próxima plaquita. Quiero que después vayas a tu casa y leas todos Jueces, capítulo 6, 7. Lo lees en tu casa, pero te lo voy a puntear acá en esta plaquita. Fíjense, miren cómo habla Dios. Y miren cómo habla Gedeón. Miren cómo piensa Dios. Miren cómo piensa Gedeón. Busquemos rápidamente el cuadro comparativo. Jehová está contigo, le dice Dios a Gedeón. ¿Y Gedeón qué dice? Nos has desamparado.
No coincide. Hay un contraste, están en veredas antagónicas. Gedeón no está oyendo la misericordia de Dios, no está registrando la perspectiva del cielo, no la está viendo. ¿Por qué? Porque sus patrones de pensamiento naturalizaron ser esclavos de los madianitas y amalecitas y tener que esconder la cosecha. Naturalizaron. Por eso es tan importante registrar. Una de las series que tuvimos el año pasado se llamó Fantasmas del Interior. Y yo les di unas hojitas que usaron muy pocos, pero hubo un joven que sí la usó. Un joven que sí la usó, uno de la iglesia que la usó, y es uno de los que más creció en los últimos años en Familia de Fe. Él la usaba, la hojita, ahí iba registrando todos sus pensamientos automáticos, sus conductas y cómo podía cambiar esas creencias subyacentes que tenía sobre sí mismo, sobre la vida, sobre Dios, sobre los demás, sobre etcétera, cómo las podía cambiar. Una de las entrevistas vino y me dice, acá traje, pastor, mi hojita. Y la tenía bastante completa. Había llenado las situaciones que le fueron ocurriendo, los pensamientos automáticos. Claro, se puso de veras a registrar. Primero, a identificar esos patrones que actúan en nosotros. Porque, a ver, no hay peor enemigo que uno mismo. Gedeón acá es el peor enemigo. Dios lo está llamando, lo está llamando, lo está llamando, le muestra su gloria, le habla, le manda un ángel. ¿Y Gedeón dónde está? En Plutón. Jehová nos desamparó. Varón, miren lo que piensa Dios de Gedeón. Ahora, miren lo que piensa Gedeón de sí mismo. Todo menos. Soy pobre, soy el menor, todo menos. Miren lo que piensa Dios. Por eso es tan importante registrar su perspectiva, no la tuya, no la mía, la de él, no la del psicólogo. La tuya en Dios, la perspectiva de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, registrarla. Miren lo que dice Gedeón. Ciertamente le dice Dios. Y Gedeón pide señal. Terrible cabezón. Dios le dice, a ver, le mandó un ángel. Hay que registrar la perspectiva de Dios, no la nuestra. La nuestra es finita, falluta, distorsionada. La nuestra, la de Dios jamás. La de Dios es la posta, la verdad de la milanesa. Registrar su perspectiva. Y la última cosa, versículo 9. Y Fede, te pido por favor que te acerques. Es necesario rendir todo a Él. Dice el versículo 9, en ti me refugio. ¿Conocen personas que son fuertes? ¿Conocen personas fuertes, sí o no? Sí, de carácter fuerte y fuerte, ¿sí o no? Sí. Aún la persona más fuerte necesita un refugio seguro. Porque aún la persona más fuerte en algún momento se quiebra y necesita ayuda. A veces hemos levantado una máscara de fortaleza que no es tal. Y en el interior somos gelatina. El salmista, estamos hablando de David. ¡Qué grosso David! Venció a Goliat. No tuvo miedo. Pero acá está apesadumbrado en una cueva, rendido, deprimido. Y dice, yo necesito en ti, me rindo y te necesito, Rey. Quiero leer al final del Salmo 143. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Yo les conté que estuve 6-7 meses en depresión. Mi mamá me acuerdo que me acompañaba, me costaba horrores levantarme, en ese momento trabajaba y estudiaba. Mi mamá había caído antes en una profunda depresión muy, muy, muy grave. No estaba mucho mejor cuando yo caí en depresión también. Pero me acuerdo que ella siempre se sentaba al pie de mi cama. A mí me costaba horrores levantarme. Yo me levantaba muy temprano, iba a trabajar al frigorífico, a la parte de cuentas corrientes, ahí, productos Lario, para los que comieron algún fiambre del Lario. Yo trabajaba para ese frigorífico. Y me levantaba muy temprano, pero me costaba horrores levantarme. Obviamente iba a trabajar, no quedaba otra.
Después iba a estudiar, no quedaba otra. Pero cada cosa que hacía no tenía sentido. Sin embargo, hay algo que hice bien en ese tiempo. No dejé la iglesia. Llegaba a la iglesia, no estaba como ahora. Primero que no había un tecladista como Fede, o no había. Era otra situación, otra cosa. Y las canciones las cantábamos, como salían las pobres. Pero yo no me acuerdo de las canciones. Me acuerdo del pozo donde yo estaba, de la oscuridad. Y me acuerdo el momento en que Dios me empezó a sacar. Me acuerdo no solo cuando mi mamá se sentaba al pie de la cama, sino cuando los hermanos, yo llegaba a la iglesia, me abrazaban y querían hablar conmigo y yo no quería hablar con nadie. Porque estaba cerrado en mi pozo de depresión. Lo que sí puedo decir es lo que dice el Salmo 143, versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia saciarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Nos ponemos de pie y adoramos al Rey con esta canción. Mayra, es esta. Dulce refugio en la